noches, hermanos, amigos. Gracias por la invitación y gracias porque Mujer Plural es algo que nos desafía como mujeres que también tenemos algo que decir. Como bien le has dicho Virtudes, soy pastora de la Iglesia Evangélica Dominicana y mi formación fundamentalmente es protestante, de las iglesias históricas, que no son también conocidas porque algunas veces dicen evangélico, entonces entran como a todo el mundo en el mismo saco. Sí, todo católico es evangélico, pero de tradición histórica, y tenemos una diferencia bien grande con lo que se conoce regularmente como los evangélicos. Para mí es de gran satisfacción comentar este artículo, porque también estoy comentando un escrito de quien fuera en un momento determinado mi profesor. Estudié en Brasil y tuve la oportunidad de recibir clases directamente de Leonardo Boff. También quiero aclarar que los comentarios, tanto mis aciertos como mis desaciertos, lo planteo con la intención de establecer un diálogo enriquecedor que nos permita crear lazos de encuentro, tanto en mi condición de cristiana y ustedes también, como también con personas sensibles a la justicia y al bien común. De entrada, el artículo plantea una cierta consecuencia de que el celibato es la causa de la pedofilia. Y yo considero que no es así. Debemos estar claros de que la pedofilia es una desviación de la conducta sexual, donde una persona adulta siente placer al realizar el acto sexual con personas menores, regularmente entre la edad de 8 a 13 años. Más bien el celibato limita, castra, pienso yo, una parte fundamental de la vida de las personas. Como también afirma Leonardo Boff en su escrito, castra su pulsión sexual, que tiene más de 1.000 millones de años en la memoria genética del ser humano. O sea, no es el hecho de que por el celibato entonces entran los hombres que están en la Iglesia Católica a esa relación de pedofilia, sino que el celibato en sí es malo, o podríamos decir en nuestra condición, asumiendo nosotros que es malo, en el sentido de que castra a las personas a una dimensión de su vida que es el disfrute sexual y que está dentro de su integridad como persona. Para Leonardo Boff, el celibato no debe ser impuesto por la ley eclesial. Para él debe ser como una parte de los que sienten, de los que se sienten que esa decisión les vivifica y la puede vivir de manera jovial. O sea, para él, que una persona sea célibe debe ser una decisión personal y no asumirla como una ley de la Iglesia. Al plantear esto, él está criticando en el texto, lo que él plantea es que la Iglesia Católica no está viendo la pedofilia como una señal de los tiempos, asumiendo que esta situación de pedofilia le está diciendo a la Iglesia de que es hora de cambiar, de hacer un cambio en esa práctica del celibato. Para Leonardo Boff, el hecho de que se lleve a cabo la formación de los sacerdotes al margen de las mujeres constituye una atrofia que destruye la formación de la identidad. En el artículo él plantea que cuando se va a formar el sacerdocio se hace al margen de las mujeres, pero yo pienso que no solamente daña la identidad de la persona,
sino que también la iglesia tiene una práctica misógina, o sea, una práctica de odio a las mujeres. Y esa práctica se debe a una lectura del texto bíblico, sobre todo de las culturas patriarcales que se encuentran en el texto bíblico, fundamentalmente en el Antiguo Testamento, donde consideran que la mujer no tiene el don ni la capacidad para ejercer el sacerdocio. O sea, contrario a lo que ha sido el establecimiento del celibato y de la negación de los seres que deciden ser los guiadores espirituales, estar solo, la Biblia misma nos enseña que no es bueno que el hombre esté solo. Nos sigue planteando Leonardo Bosch que para la construcción de un proyecto ético y humanístico de vida puede dar dirección a la sexualidad y transformarla en fuerza humanizadora y de relación fecunda. Para él, el celibato no es malo en sí, sino que éste debe nacer de la sobreabundancia del amor de Dios, que la persona debe asumirlo de manera libre, en libertad. Ahora bien, el celibato, y es también la parte central del texto, es parte de la estructura de la Iglesia Católica Romana. El celibato, y él está apoyado en la institución que él define, que es totalitaria, autoritaria, patriarcal, altamente jerárquica y conservadora. Entonces aquí nos enfrentamos prácticamente en un modelo de iglesia que está al margen del amor y la ternura y que privilegia la centralidad y el poder, porque la Iglesia Católica, al institucionalizarse, se ha convertido más en un ente de poder donde el celibato le garantiza a ellos sus propios intereses. Quiero decir que cuando un sacerdote en una comunidad comienza a hacer un trabajo que consideran que no le corresponde, tienen la libertad de mudarlo, de cambiarlo, porque a través de la práctica el ser humano, la persona, pierde el sentido y la autonomía, solo pertenece a la institución. Y es una cosa que plantea claramente también. Tenemos que entender que la Iglesia Católica tiene un modelo monárquico y el Papa es visto como un rey. Entonces, en una monarquía lo que se hace es lo que decide el Papa, el rey, lejos de los intereses de los demás. Ahora, una pregunta que al final pueden encontrar en el texto es: ¿cómo queda entonces el sueño de Jesús en una comunidad fraterna e igualitaria? Considero que este también es uno de los problemas centrales, porque la iglesia, las iglesias se constituyen y se institucionalizan con la finalidad de llevar un mensaje, pero al mismo tiempo que se institucionalizan, van perdiendo la centralidad del mensaje y se convierten en instituciones en sí mismas. Y me parece que esto le ha pasado a la comunidad de los hermanos católicos, donde la centralidad del proyecto de Jesús ha quedado al margen. La comunidad que conformó Jesús fue un modelo abierto, donde encontramos mujeres, hombres casados como Pedro, porque también tenemos una reseña en la Biblia donde nos habla de la suegra de Pedro. Entonces encontramos modelos, un modelo de comunidad abierta, por lo que se convierte en un desafío para las iglesias en el día de hoy dar respuestas válidas y coherentes a un mundo cada vez más cambiante.